¿Qué tal? Yo soy José Otero de Pepe Manolo Tutoriales y en esta ocasión vamos a construir unos baffles de 4 vías con componentes automotrices. Esperemos que les guste el proyecto. Muy bien, pues ya estamos listos para la prueba de calibración como tal. Bueno, ya saben, aquí tenemos nuestro banco de trabajo y en este banco pues vamos a probar lo que son las bobinas, las resistencias, los capacitores y las combinaciones, ¿no? Para obtener diferentes sonidos. Y básicamente lo que se trata de hacer es llegar a un equilibrio como tal. Pero en este caso en particular les voy a mostrar, aparte de la calibración como tal, pues les voy a enseñar a obtener diferentes sonidos. Les voy a enseñar un poco lo que son los cortes de frecuencia con los diferentes componentes para que lleguen a un sonido pues adecuado, ¿no? Y que cada bocina tenga su corte de manera adecuada. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Ya saben, esto, si yo lo tengo así como está, pues no funciona porque están los circuitos abiertos. ¿Vale? Por eso vamos a usar este cablecito. En este caso solamente tengo conectado lo que es el buffer. Vamos a ir probando vía por vía y en este caso vamos a empezar primeramente con el subwoofer. Para este proyecto tenemos un baffle de 4 vías, ¿vale? Por lo cual tenemos un subwoofer, un buffer, un medio rango y un tweeter. Entonces empecemos primeramente con lo que es el subwoofer. Vamos a chequear su sonido natural, así sin nada, simplemente con la caja, qué tal suena. Lo que hacemos es unir el circuito para que tengamos audio. Entonces, si le doy play, ahí tenemos. Este es el sonido. Vale, si se dan cuenta, pues es un sonido bastante amplio, ¿no? A pesar de que es una bocina de 12 pulgadas especialmente para subwoofer, pues como pueden ver el rango de frecuencias es pues bastante amplio, ¿no? O sea, no simplemente reproduce lo que son frecuencias graves, sino que también reproduce frecuencias medias e inclusive también ciertas frecuencias agudas. Entonces, de lo que se trata de hacer cuando diseñamos un sistema de crossover es darle el lugar a cada bocina, ¿vale? En este caso, si yo pongo a reproducir este subwoofer así como está y le sumo el buffer, pues vamos a tener una cancelación, sumas, o sea, no es la manera más adecuada porque las frecuencias se van a entrelazar y en ese entrelazamiento pues puede haber sumas y cancelaciones, ¿no? Vamos, no es un sonido adecuado. Por eso es que se diseña un crossover con unos cortes predeterminados, ¿no? Bueno, ya saben que hay programas de cálculo que les determinan los cortes de frecuencia, pero ya saben que a mí me gusta experimentar, porque es muy diferente verlo en el papel o en un programa a después pasarlo a la práctica. Vamos, desde mi punto de vista no siempre aplica. A veces sí, cuando no hay muchos componentes, claro que aplica y funciona de manera perfecta. Pero cuando ya tenemos bastantes componentes, en este caso que tenemos un 4 vías, pues yo creo que no funcionaría de manera adecuada. O sea, si yo pongo un programa de cálculo para que me calcule las 4 vías, sinceramente no creo que me guste, la verdad. El programa de cálculo tampoco considera las atenuaciones, ¿no? Simplemente corta y hasta ahí. Vamos, no toma en consideración los cambios de polaridad. Hay muchos factores que el programa de cálculo no hace. Por eso a mí me gusta experimentar en este banco de trabajo, porque así puedo ir experimentando. O sea, sí me puedo guiar de cierta manera del programa de cálculo, y eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, porque sí utilizo, de alguna manera sí utilizo el programa de cálculo, pero como referencia, nada más para guiarme, para saber a dónde estoy, ¿no? Pero no lo utilizo como un hecho, ¿no? Así es, no. Simplemente lo tomo como referencia y de ahí yo ya experimento y voy haciendo mis propias configuraciones, ¿no? O sea, digo eso para que lo sepan, ¿no? O sea, no se vayan con la idea de que el programa de cálculo es lo mejor, porque pues no siempre aplica. Entonces, primeramente vamos a desconectar este cable que es el que hacía de link y vamos a ir probando las diferentes bobinas. Por ejemplo, una de las bobinas más comunes para un subwoofer, por ejemplo, para un buffer, es como de 1.8 o 2 milihenries, más o menos por ahí, ¿no? Y aquí en este caso tenemos esta, ¿no? Que es una de las más bajas que tengo. Bueno, también tengo esta, ¿no? Esta es de 1.3 milihenries. Vamos a probarla para que la escuchen.
se dan cuenta, no atenúa mucho. O sea, vamos, recorta ciertas frecuencias agudas. Auditivamente sí se percibe, aunque el analizador no lo capte muy bien. Sí hay una reducción de frecuencias altas. No mucha, pero sí que la hay. ¿Vale? Y eso es porque, vamos, es una bobina pues pequeña dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, es 1.3 milihenries, o sea, no es pequeñita. Entonces ahora vamos a probar esta, ¿no? Que es la que le seguiría. Esta es casi de 3 milihenries. Entonces, digamos que es el doble. Vamos a checarla. Aquí sí se nota un poco más el corte, fíjense. Vamos a cerrar el circuito para anular la bobina. Fíjense las frecuencias altas. Aquí sí hay un cambio un poco más drástico, ¿no? Pero no sé si se dieron cuenta, sí que hay cierta atenuación de potencia. Y es que eso es normal. Vamos, cuando estamos manejando este tipo de electrónica, siempre vamos a perder algo de potencia. Pero bueno, es una por otra. Perdemos potencia, pero ganamos calidad. Hay muchos que están en contra de los crossover, pero desde mi punto de vista, el crossover es el pilar fundamental para obtener un buen sonido, ¿vale? Eso para que lo sepan. Aquí tenemos esta es de 5.3 milihenries. Fíjense, aquí perdimos casi la mitad de la potencia, porque recuerden que en decibeles, cada 3 decibeles es el doble de la potencia. Entonces iniciamos con una potencia de 80 decibeles y fíjense dónde estamos. 75, 76 decibeles. Ya perdimos un montón de potencia. Pero estamos ganando en calidad, ¿no? Porque se trata de convertir a esta bocina en un subwoofer. Entonces hay que matar esas frecuencias altas, ¿vale? Fíjense, voy a cerrar el circuito para que se den cuenta de cuántas frecuencias altas estamos perdiendo. Fíjense aquí, fíjense las frecuencias altas. O sea, sí hay una disminución considerable. O sea, cada vez lo convertimos más en un subwoofer, que es lo que queremos. Vamos a probar con una más grande. Esta, que es de 7 milihenries. Aquí casi perdemos más del doble de la mitad. O sea, estamos perdiendo una gran potencia porque ya es una bobina pues más grande, ¿no? O sea, es normal que perdamos tanta potencia. Pero también estamos ganando los graves, ¿no? O sea, cada vez perdemos más agudos, fíjense. Voy a cerrar el circuito. Fíjense los agudos. Hay una reducción. Vamos, hay una reducción de frecuencias medias y agudas en este caso, ¿vale? Y ya de manera considerable. No sé si el micrófono de la cámara lo capte, pero sí que aquí auditivamente sí percibo que se perdieron un montón de agudos y de medios, ¿vale? Pero también hay una reducción de potencia considerable, ¿vale? Eso para que lo sepan. Muy bien, pues ahora vamos a probar con una de las bobinas más grandes que tengo, que es esta de 11 milihenries. Fíjense. Aquí ya, por el puro hecho de colocar la bobina, estábamos en 80 decibeles. Ahora estamos casi en los 70, 71 decibeles. ¿Sabes? Estamos perdiendo casi 10 decibeles. Es muchísima potencia. Fíjense, si cierro el circuito, fíjense cómo gana potencia, pero se suman obviamente los medios y los agudos.
digamos que es una por otra, ¿no? Al sumar electrónica, pues perdemos muchísima potencia, pero es normal, son bobinas muy grandes, o sea, fíjense el tamaño de esta bobina, o sea, es enorme. Entonces, pues es normal que perdamos potencia, pero si se dieron cuenta, cada vez se convierte más en un subwoofer, que es lo que estamos buscando. Ahora recuerden que al colocar únicamente la bobina, tenemos una pendiente de 6 decibeles por octava, ¿vale? Digamos que sería un crossover de primer orden. Ahora, al convertirlo de segundo orden es cuando realmente vamos a notar la diferencia. Pero también vamos a reducir muchísimo la potencia. Por ejemplo, vamos a utilizar una bobina que no sea tan grande para que no perdamos tanta potencia. Vamos a ocupar esta. Ahí está, con esta estamos perdiendo como unos 2 decibeles. O sea, no es tanto, no es tanto. Entonces ahora vamos a probar con los capacitores, ¿no? Que ya saben, la bobina va en serie y el capacitor va en paralelo para hacer un arreglo de segundo orden. Entonces vamos a probar diferentes capacitores. Vamos a probar el más común. O sea, el más común es este, que es de 22 microfaradios. Este es el más común para un arreglo de buffer, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto pierde. Ahora, ¿qué pasa si aumento el valor del capacitor? La pendiente cada vez se va estrechando más, ¿vale? Pero ahí es donde empezamos con los problemas. Digamos que en este caso sería una configuración estándar. Esta configuración es más o menos de un corte de unos 300 Hz, más o menos. Al aumentar el valor del capacitor, lo que vamos a hacer es recorrer la frecuencia de corte. Incluso con esta bobina podemos llegar a tener un corte de hasta 60 Hz si queremos. La desventaja es de que ya vamos a perder muchísima potencia. Por ejemplo, este es de 22. Vamos a probar con otro capacitor. Por ejemplo, este ya es de 100 microfaradios. Entonces vamos a probarlo y se van a dar cuenta del corte que tiene. Fíjense. Este es el corte normal de la bobina. ¿Se dan cuenta? O sea, ya ahí hubo un recorte bastante considerable. Y como pueden ver, no perdimos tanta potencia. Más o menos perdimos unos 4 decibeles. Que bueno, a nivel eléctrico estamos perdiendo la mitad de la potencia. O sea, sí, pues sí es una pérdida considerable. Pero si se dan cuenta, ya tenemos un buffer pues ya más consolidado, ¿vale? Entonces ahora vamos a cambiar de capacitor y vamos a poner uno de 200 microfaradios. Aquí ya hubo una pérdida de potencia más considerable, pero cada vez se recorre más la frecuencia, o sea, cada vez se convierte más en un subwoofer como tal. Fíjense. O sea, de tener toda esta sección llena, ahora ya tenemos un corte más focalizado hacia los graves. Bueno, ahora vamos a hacer un corte con este capacitor, que es de 300 microfaradios. Fíjense, más o menos
menos es la misma pérdida de potencia, pero sí que la frecuencia se recorrió un poquito más. Fíjense. Bueno, ahora aquí hice esta pausa porque ahora sí vamos a perder potencia, pero vamos a ganar en una claridad de graves impresionante. Aquí es donde ya empieza lo bueno. Vamos a probar ya con unos capacitores. Este ya es de 500. Ahí está la bobina normal. Ahí está. Perdimos 10 decibeles, pero fíjense la cantidad de frecuencias graves que está dejando pasar. O sea, esto ya es un subwoofer como tal, ¿no? Fíjense. O sea, tenemos un recorte, pero claro, o sea, vamos. O sea, acá ya no hay medios. Fíjense mi voz está aquí en el rango medio. Y prácticamente desapareció lo que es el rango medio, y los agudos pues ni se diga, no hay agudos. ¿Vale? Ahora vamos con un capacitor bastante más grande. Este es un capacitor de 1000, ¿vale? Fíjense. O sea, aquí perdimos un poco más de 10 decibeles, o sea, ya estamos por la cuarta parte del sonido. Pero fíjense la cantidad de graves que tiene. O sea, ya casi no hay frecuencias medias ni agudas. O sea, esto sí ya es un subwoofer como tal. Más o menos aquí estamos haciendo un corte de 80 Hz, pero con 12 decibeles. O sea, ya es una frecuencia considerable. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si ponemos la bobina más grande y este capacitor de 1000? Ahí haríamos un corte de 55 Hz. Fíjense cómo suena. Vamos, esto ya es un subwoofer como tal. Fíjense. O sea, prácticamente están pasando puros graves. Un corte de 55 Hz a 12 decibeles por octava. ¿Qué es lo que pasa? Iniciamos con una potencia de 80 decibeles y fíjense en lo que terminamos. Apenas llega a los 60 decibeles. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es una por otra, señores. Si quieren realmente un corte preciso, pues van a tener que sacrificar potencia. Aquí no hay más, no hay de otra. Como pueden ver, o sea, llegamos a un corte casi como si tuviéramos un equipo de DSP, ¿vale? Como si estuviéramos cortando con un equipo electrónico. ¿Qué pasa aquí? Que con un equipo electrónico no perdemos nada de potencia, todo lo contrario, hasta le podemos dar más potencia al corte predeterminado. Aquí en este tipo de tecnología que es analógico, por el tipo de componentes que son, pues perdemos muchísima potencia. O sea, vamos, obtenemos un sonido puro y bien bonito, pero con la desventaja de que perdemos muchísima potencia. O sea, aquí podríamos diseñar en este banco de trabajo y con estas bocinas que tenemos, podríamos diseñar un baffle de high-end. Fíjense lo que les digo, un baffle de high-end, pero como todos los baffles de high-end, sería un baffle difícil de mover. ¿Por qué creen que los audiófilos manejan amplificadores tan grandes, así que pesan como 150 kilos, 200 kilos? Porque requieren de potencia. O sea, ustedes ven unas bocinitas así pequeñitas, o algunas sí son unas torres grandes, pero están manejando amplificadores de 300, 500, de 1000 vatios. O sea, es impresionante la potencia que manejan para unas bocinas caseras. ¿Por qué creen que lo requieren? Es precisamente por esto. Porque esas bocinas en su interior manejan una electrónica similar a esta. O sea, son bocinas difíciles de mover. Entonces, consideren eso. O sea, podemos tener unos cortes bien precisos, unos cortes bien bonitos, pero la potencia se nos va para abajo. Entonces, para este caso, que
que es un bafle de unos 200 watts RMS, pues imagínense cuánto requeriría para moverlo si yo meto este tipo de componentes. O sea, necesitaría un amplificador de 2000 watts para poder moverlo. Aquí es donde ya empiezan los detalles, ¿no? Del diseño de crossover de manera analógica. O sea, si vamos a manejar unos cortes bien precisos, ahí sí les recomiendo que se pasen a un procesador de DSP y lo manejen por diferentes vías, ¿no? En este caso, pues son 4 vías, pues se requeriría de un procesador que maneje las 4 vías y requeriríamos de 4 amplificadores. ¿Sería costoso? Pues sí, pero si queremos hacerlo de manera adecuada, sería de esa manera. Ahora, si queremos manejar electrónica analógica, como en este caso, y hacer un crossover con unos cortes así bien estrictos, pues entonces la desventaja es de que vamos a requerir de amplificadores grandes para moverlo, ¿vale? Eso sí, les garantizo que van a tener un sonido perfecto, ¿no? Un sonido bien bonito. Porque vamos, en manejar este tipo de electrónica, pues ya lo escucharon, ¿no? O sea, sí funciona y funciona muy bien, pero perdemos muchísima potencia. Entonces, para este caso, pues, vamos, mi cliente no creo que quiera colocar un amplificador de 2000 watts para unas torres que son de 200 watts. O sea, es ilógico, de verdad. O sea, no, o sea, lo adecuado es hacer otro tipo de configuración para que ganemos esa potencia, ¿no? O sea, sí va a bajar la potencia, pero que no baje tanto. O sea, y vamos, lo que determina la potencia final básicamente es el subwoofer. Vamos, si tengo en este caso un subwoofer que a 1 metro me da 80 decibeles, con poca potencia, o sea, no puedo quitarle tanto. O sea, a lo mejor le puedo quitar más o menos la mitad, ¿no? O sea, que dé que será unos 76 decibeles, 75 decibeles, podríamos permitirnos, ¿no? Bajarlo para hacer una correcta configuración, porque si no, vamos. O sea, si lo conecto de manera directa, pues mejor que ya se consiga una bocina de esas baratitas, ¿no? O sea, que están conectadas de manera directa y que ni crossover tiene. ¿Vale? O sea, no. O sea, vamos a hacer un proyecto que no pierda tanta potencia, pero que también se escuche bien, caray. O sea, porque si no, ¿para qué estamos haciendo todo esto? O sea, porque ¿qué hace un subwoofer metiendo frecuencias medias y agudas? Pues no. O sea, no se trata de eso. Pero vamos a ocupar unos componentes, pues que estén más adecuados, ¿no? Hay que adaptarnos también a las necesidades del cliente. No le voy a entregar un bafle high-end, pero que requiera de un monstruo de amplificador para moverlo. Entonces, más bien le voy a entregar un bafle que esté adecuado para un amplificador común, ¿no? De unos 100, 150 watts, que lo puede mover perfectamente, ¿vale? Entonces, esa es la configuración que vamos a hacer. Pero quería mostrarles, ¿no? O sea, que realmente si queremos hacer una configuración de crossover más estricta, pues ya vieron que sí se puede lograr, ¿no? O sea, se puede lograr, pero con sacrificios. Y vamos, como les comento, las bocinas caras, las más caras, llevan esto, pero son baffles difíciles. Son baffles difíciles y por lo tanto van a requerir de amplificadores grandes para poder moverlo, porque ahí les va otra cosa. Al utilizar este tipo de filtros que son tan grandes, para el amplificador es casi ya como un cortocircuito. O sea, con poca potencia que le den, lo van a clipear. Lo van a clipear muy rápido, ¿vale? Porque el amplificador se va a sobrecargar. Entonces, ahí les va otra. O sea, no solo requieren de un amplificador grande, sino que requieren de un amplificador realmente bueno, ¿vale? O sea, no es que le vayan a colocar, pues tengo un amplificador de 1000 watts sencillito. Pues no, lo van a dañar, les va a clipear o sea, apenas le van a subir una cuarta parte y ya va a estar clipeando el amplificador. ¿Por qué? Porque este tipo de electrónica es pesada, es difícil para un amplificador común, digámoslo así. Entonces ya requiriendo un amplificador grande y un amplificador bueno, ¿vale? En este caso a lo mejor un clase A de estos grandotes, un Mark Levinson, que les cuesta $10,000.
Y ahí sí ya podrían manejar este tipo de electrónica, ¿no? Que es un poquito más pesada. O bien, o escucharlo a niveles bajos. Escuchar el bafle a lo mejor a unos 75, 80 decibeles estaría bien, ¿no? Ahí sí podrían manejar a lo mejor cualquier amplificador, pero si con este tipo de electrónica, que es difícil, quieren hacer una fiesta y que truene fuerte, pues no. O sea, no lo van a lograr. Y la verdad es que ninguna bocina de clase audiófila desarrolla gran cantidad de decibeles, porque son baffles diferentes. Entonces aquí les estoy mostrando, ¿no? Una electrónica de alto rendimiento, que sería para audiófilo, pero que es difícil. Y hay otro tipo de electrónica que es la que vamos a utilizar, ¿no? Que vamos, es un balance entre potencia y calidad, ¿vale? Porque calidad es esto, pero se pierde potencia. Entonces también vamos a llegar a un equilibrio, ¿no? Porque no se trata de hacer un bafle audiófilo, se trata de hacer un bafle para disfrutar música. Y que en determinado momento, si quiere hacer una fiesta, pues que pueda hacer la fiesta, que no lo limite la electrónica. Entonces vamos a hacer otro tipo de configuraciones para llegar a un buen equilibrio. Bueno, pues la electrónica que vamos a utilizar para la sección del subwoofer no es esta bobina tan grande, sino que vamos a ocupar una bobina más pequeña. En este caso vamos a ocupar esta, que es cerca de 3 milihenries, un poquito menos, ¿no? Pero es la más adecuada porque no perdía tanta potencia. Fíjense. O sea, pierde como unos 2-3 decibeles con esta bobina. Pero lo vamos a convertir en segundo orden. Para este caso vamos a ocupar este capacitor, que este es de 200 microfaradios. Ahí está, 75 decibeles, que era el margen que nos habíamos propuesto, ¿no? Que no bajara de 75 decibeles, porque si no ya era perder muchísima potencia, ¿vale? Entonces yo considero que con esta configuración es más que suficiente para este subwoofer. Muy bien, entonces ya tenemos, digamos, que el subwoofer. Ahora pasemos al buffer como tal. En este caso podríamos hacer una configuración igualmente, o sea, recortarla bastante, apretarla. Vamos, se pueden hacer muchísimas cosas. Para este caso vamos a utilizar esta bobina, que es, o sea, como pueden ver, es más grande, pero requerimos de un corte pues bastante más considerable. Sin embargo, el capacitor que vamos a ocupar para hacer la configuración de segundo orden es bastante más pequeño. Y también vamos a ocupar, o sea, digamos que vamos a estrechar el rango, ¿vale? No va a estar ni muy grave ni muy agudo, va a estar recortado de los dos lados porque hay que dar espacio a los medios y hay que dar espacio al subwoofer. Si no, es lo que les decía, estamos entrelazando frecuencias y al final hace sumas y cancelaciones. Entonces, pues no es lo que buscamos. Aquí en este caso ya tenemos conectado lo que es el buffer. Entonces vamos a escucharlo. Así suena, así solito, sin nada. Ahí está. Como pueden ver, es casi un rango completo. O sea, tiene graves, medios, agudos. Obviamente no tiene tantos graves como el sub, pero tiene bastantes graves. O sea, es una bocina de 8 pulgadas. O sea, reproduce graves. Obviamente tampoco reproduce tantas frecuencias altas, pero bueno, ciertas frecuencias sí que las reproduce. Y como se pueden dar cuenta, tiene una sensibilidad bastante mayor que el subwoofer. Como ya escucharon anteriormente, el subwoofer reproducía más o menos unos 80 decibeles. Este reproduce 83 decibeles, por lo cual es el doble. De alguna manera hay que reducir esa potencia, porque si no vamos a tener el subwoofer en esta posición y el buffer va a estar por encima, o sea, se lo va a comer. Entonces se trata de llegar a un equilibrio, ¿vale? Por lo cual tendríamos que llegar igualmente más o menos a unos 75 decibeles después de hacer la configuración. Entonces, primeramente vamos a colocar lo que es la bobina.
Pero no solamente le vamos a conectar lo que es la bobina, sino que vamos a estrechar un poco los graves. Este buffer no quiero que reproduzca tantos graves. Entonces le vamos a conectar este capacitor, que este capacitor ya es de unos 200, por lo cual va a reducir el rango pues bastante. Con este capacitor le estamos dando un corte más o menos como de unos 75, 80 para que no reproduzca tantas frecuencias graves. ¿Vale? Entonces vamos a colocarlo y vamos a escucharlo. Fíjense, ahí ya está más o menos en un rango adecuado, 75 decibeles, lo que habíamos dicho, ¿no? Ahora, si yo cierro el circuito, en este caso al cerrar el circuito, va a ganar lo que son graves y frecuencias medias y agudas, fíjense. ¿Se dan cuenta? Pierde de los dos lados, que es exactamente lo que estamos buscando. Ahora, para hacerlo de segundo orden, para que el corte sea bastante más drástico, vamos a colocar un capacitor. En este caso no voy a colocar un capacitor tan grande, sino que voy a colocar un capacitor estándar, ¿vale? Es un capacitor de 22 microfaradios. De los medios hay esta contaminación, la cual no quiero porque este es el rango del medio. Entonces yo quiero hacer digamos que un buffer, o sea, un medio grave, ¿vale? Que no tenga tantas frecuencias altas ni medias. Entonces fíjense, al colocar el capacitor, esta zona se me limpia, que es exactamente lo que estoy buscando, ¿vale? Entonces ahí de alguna manera ya lo logramos, ya estrechamos de los dos lados, pero más en el rango de los medios, porque aquí vamos a hacer el espacio para el rango medio. Muy bien, pues ahora sí nos pasamos a lo que son los medios. Y los medios suenan de esta manera. Vamos a cerrar el circuito para que lo escuchen de manera natural. Como se dan cuenta, este medio es súper sensible. Vamos, es un focal de 6 pulgadas y media, pero tiene una sensibilidad bastante mayor que el buffer y que el subwoofer. O sea, está por más del doble. Entonces aquí ya empezamos con ciertos problemillas, ¿no? Porque no podemos dejar a este medio a que reproduzca toda su potencia. Aquí ya empezamos a colocar lo que son las resistencias, ¿vale? Porque hay que atenuar este medio. Hay que tonarlo a que llegue más o menos a unos 70, 75 decibeles como mucho. Porque recuerden que se suelen dejar los graves un poquito más arriba que lo que son los medios y los agudos. Esto no quiere decir que suenen más bajo, no. Cuando los integremos, pues se van a escuchar ya de manera más lineal. Porque recuerden que nosotros escuchamos más lo que son los rango medio y lo que es el rango agudo. El rango de los graves nos cuesta mucho trabajo escuchar. Entonces, por lo tanto, siempre solemos dejar el grave más arriba que lo que son los medios. Entonces, en este caso, ¿qué configuración vamos a utilizar? Tenemos que hacer un recorte de graves, porque aquí, fíjense toda la cantidad de graves que reproduce. O sea, son muchísimos graves los que está reproduciendo. Hay que acortarle ese rango. Y eso lo vamos a lograr con este capacitor. Este es un capacitor de 22 microfaradios. Este más o menos le va a dar un corte por ahí de arriba de 500. O sea, esto corta bastante. Entonces, fíjense. Ahí ya le dimos un buen corte. O sea, pero aún así está muy por encima de los componentes. O sea, está en 85 decibeles. ¿Va? Tenemos que reducir ese rango. O sea, ya tenemos más o menos un corte adecuado para este medio, pero aún así
hay que bajarle la intensidad. Entonces aquí ya es cuando ocupamos las resistencias. En este caso vamos a ocupar estas resistencias que más o menos son como de unos 15, 16 ohms. Normalmente se suele atenuar unos 3 ohms, unos 2 ohms, unos 4 o 5 ohms como mucho. Pero en este caso, al ser un componente tan sensible, requerimos hacer una atenuación pues más estricta, ¿no? Que en este caso pues es uniendo dos resistencias. Fíjense, si la coloco, 72, 74 decibeles como mucho. Digamos que ya es un rango de operación pues más estable para este sistema. Ahora lo que les venía diciendo, cuando colocamos este tipo de electrónica hay que hacer algunos sacrificios. O sea, como se dieron cuenta, es un medio bastante prominente, pero no podemos dejarle todo ese rango. ¿Por qué? Porque tenemos otros componentes que son menos sensibles y principalmente el subwoofer. El subwoofer me parece que era de unos 86 decibeles. Y este medio es casi de 90 y tantos decibeles, o sea, es un medio muy, muy sensible. Entonces, aquí es donde ya vienen los sacrificios, ¿no? O sea, tenemos un medio muy potente, pero no va a poder desarrollar toda su potencia porque necesitamos equilibrarlo a lo que es el buffer y a lo que es el subwoofer. Vamos, ya no hay tanta interacción de frecuencias entre ellos y ya se dan su espacio, ¿vale? Para que al final me quede pues una curva lo más plano que se pueda. Entonces ya tenemos el medio, ahora continuamos con el agudo. Y el agudo pues suena de esta manera. Al igual que el medio, como son de la misma serie, pues tenemos un agudo tremendamente potente. Tenemos más de 85 decibeles. Entonces, por lo tanto, pues hay que atenuarlo, no puede quedar tan alto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, hay que recortarlo. Bueno, aquí como se dieron cuenta, es un agudo que reproduce muchísimos medios, fíjense. O sea, reproduce más o menos por los 500, ¿eh? O sea, fíjense, reproduce bastantes frecuencias medias y medias graves. Por lo cual no puede ser, o sea, si le metemos toda la potencia, lo vamos a quemar, ¿no? Entonces, primeramente vamos a cortar su rango. O sea, vamos a convertirlo en un agudo como tal. Y para este caso vamos a ocupar este capacitor que es de 1 microfaradio. En este caso estamos cortando a unos 10.000 kHz, pero con una pendiente de 6 decibeles de atenuación, por lo cual no vamos a cortar a los 10.000 exactamente, o sea, va a dejar pasar frecuencias por ahí de 1 kHz en adelante. Entonces, fíjense. Ahí está. Como se dieron cuenta, ya lo hizo más finito y ya redujo bastante su potencia. Sin embargo, sigue estando bastante potente, fíjense. Tiene más o menos unos 70 decibeles. Para este agudo es demasiado, o sea, necesito bajarlo un poquito más. Y para este caso, pues vamos a ocupar esta resistencia que ya es grandecita, ¿eh? Es de unos 22 ohms. Fíjense cómo va a quedar el sonido. $65 decibeles. Digamos que ya es una potencia adecuada para este agudo porque si no el sistema quedaría muy chillón. Vamos, el oído humano sí es capaz de detectar frecuencias altas, no muy altas, pero más o menos el rango que está reproduciendo este agudo es de unos 1000 en adelante. Entonces las frecuencias de 1 kHz, de 2, de 3 son muy molestas para el oído, por lo cual siempre hay que atenuarlas. Entonces en este caso o bien lo convierto en segundo orden para que la pendiente me la corte, o bien le meto una resistencia y dejo un poquito más de aire para esas frecuencias de 1 kHz, ¿no? Que también son bonitas. Entonces en ese caso por eso metimos esta resistencia. Ahora bien, aquí ya vamos a meternos en lo que es la fase, ¿vale? Porque recuerden que estamos manejando
una combinación de arreglos. En este caso, para los medios y los agudos es un arreglo de primer orden, pero lo que es el buffer y el subwoofer es un arreglo de segundo orden, por lo cual nos genera un desfase bastante considerable, por ahí de 180 grados más o menos. O sea, es una inversión casi total, ¿no? Y eso nos vamos a dar cuenta ahora que hagamos la suma. Fíjense, voy a colocar lo que es el subwoofer. Aquí lo que les quiero mostrar es la fase, ¿vale? Vamos a hacer una inversión total, en este caso con el buffer. O sea, si yo lo conecto como tal, hay una suma, fíjense. Fíjense aquí. O sea, tenemos 75. Y nos sube 80. O sea, tenemos una suma aproximadamente del doble. Fíjense lo que pasa si yo le doy una inversión. O sea, que conecto el menos en el más y el más en el menos. Fíjense lo que pasa con los graves. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la suma de las diferentes vías para que se den cuenta. Por ejemplo, donde es bien notorio es aquí en la parte del subwoofer y del agudo, por ejemplo. O sea, queda ese huequito que dejamos para lo que es los medios graves, que es el buffer, y de los medios como tal, fíjense. Ahí tenemos el buffer. Ahora vamos a poner los agudos y fíjense en el hueco que queda. ¿Se dan cuenta? Incluso con mi voz yo ya relleno lo que son los medios porque la voz humana está en el rango medio. Ahí está. A lo mejor en el medio no se nota tanto porque ahí sí rellena bastante. Fíjense. Fíjense, ahí ya prácticamente con lo que es el subwoofer y el medio ya tenemos casi todo el rango completo. O sea, tenemos una curva bien planita. Y como se dan cuenta, a pesar de que atenuamos bastante lo que es el medio y el agudo, queda una curva bastante plana, que es lo que les decía. O sea, el hecho de atenuar tanto un componente no significa que va a sonar muy bajito. Lo que estamos haciendo en este caso con las resistencias es llegar a un equilibrio con todas las bocinas, ¿vale? Porque si no sería un disparate total. O sea, si yo le quito las resistencias, vamos, el medio sobresaldría muchísimo y ya no sería un sonido agradable, sería un sonido chillón. O sea, ahí no funcionaría. Que ese sonido es el que suelen tener esos baffles baratos. O sea, porque ahí ni siquiera hay atenuadores, no hay filtros, ahí no hay tecnología de nada. Suenan fuertísimo, eso sí, suenan bien fuerte, pero suenan horrible. Entonces, en este caso, yo no quiero, al menos yo no quiero un baffle así. De los baffles que salen de este taller, son baffles que son equilibrados, ¿vale? Eso para que quede claro. O sea, el hecho de meter la electrónica no es meterla por meterla, sino se mete por llegar a un equilibrio, ¿vale? Por ejemplo, ahora vamos a sumarle lo que es el buffer, ¿vale? Vamos a ver cuánto rellena. Fíjense, ahí tenemos el subwoofer. Vamos a sumar el buffer. ¿Ya ven? Ya está más complementado, pero sigue dejando el espacio del rango medio, fíjense. O sea, yo aquí con mi voz ya lo relleno. Este huequito de aquí es el que va a rellenar el medio. Fíjense. Y ahora vamos a rellenar esta parte de aquí que son los agudos. Ahí está. Y como se dieron cuenta, llegamos a la potencia máxima que es del buffer. Iniciamos con 80 decibeles, que era el máximo que reproducía el buffer.
y terminamos en 80. ¿Qué les parece? O sea, digo, a pesar de toda la cantidad de electrónica que colocamos, atenuadores y todo, todo lo que se colocó, pues llegamos a una potencia aceptable. O sea, redujimos bastante la potencia del subwoofer, pero al hacer la suma de todos los componentes llegamos a la misma potencia. Y como se dieron cuenta, la curva es muy plana. O sea, no como me hubiera gustado, porque vamos, a mí me hubiera gustado más hacer un baffle high-end, ¿no? Con electrónica más pesada, más robusta, pero pues obviamente que tendríamos un baffle de 65-70 decibeles. O sea, una por otra. Entonces, pues aquí lo tienen. Digo, fue bastante larguita toda esta explicación, pero bueno, era necesaria para que se den cuenta de la importancia que tiene el diseño del crossover. O sea, no se diseña nada más porque sí. El crossover bien diseñado se hace para dar espacio y lugar a cada uno de los altavoces, señores. O sea, no es nada más colocar un filtro por colocarlo. O sea, sí, le colocas un filtro al agudo, pero ¿por qué se lo colocas? O sea, muchos lo colocan, pues es para que no se vaya a dañar, para que no se queme. Pues sí, efectivamente, se coloca por eso, pero también tiene una finalidad. O sea, al tú recortar esas frecuencias, o sea, que reproduzca únicamente los agudos, lo estás protegiendo, pero también lo que estás generando es darle un lugar al resto de los componentes. A lo mejor sin darte cuenta lo estás haciendo, pero bueno, ahora ya te lo explico, ¿no? O sea, al momento de tú colocar un capacitor, una resistencia, una bobina, tiene una función. En este caso es un corte de frecuencia y como se dieron cuenta, pues es bien notorio, ¿no? En el caso de los agudos y el subwoofer, o sea, queda ese hueco. Vamos, todo tiene su razón de ser. Entonces, pues ya hasta aquí la dejamos, que ya llevamos un buen rato hablando de este tema, pero la verdad es que era importante que supieran todo esto, ¿no? O sea, que sepan que incluso con componentes económicos, o sea, con altavoces económicos de gama baja, pueden llegar a un sistema, pues de cierta manera, entre comillas, de grado audiófilo, si saben utilizar el crossover. Entonces, a eso es a lo que hay que llegar, señores, a una buena calidad. O sea, no significa que el hecho de que coloquemos esta electrónica le bajamos la calidad. Pues no, para nada. Todo lo contrario, o sea, ganamos muchísimo. Ganamos en calidad de sonido. Obviamente, si conectamos todo de manera directa, pues sí, a 1 metro tendríamos un sistema que da casi 90 decibeles. Pero ¿a riesgo de qué? A riesgo de que suene horrible, espantoso, ¿no? O sea, y no se trata de eso. Al menos los productos que salen de este taller tal vez no sean los más potentes, pero sí que tienen calidad de sonido y demostrada, ¿no? O sea, aquí está el analizador, aquí están los componentes, vamos haciendo pruebas hasta que llegamos a un equilibrio adecuado, ¿no? En este caso, este ajuste, pues lo hice a mi gusto, ¿no? Y a mi gusto entre comillas, porque me guío mucho por lo que es el analizador. O sea, trato de buscar una linearidad para que cualquier estilo de música suene bien. O sea, este no es un baffle que se hace para reggaetón o que se hace para música electrónica. No, para nada. En este baffle pueden escuchar rock, pueden escuchar música clásica, pueden escuchar reggaetón, claro que se puede escuchar, pueden escuchar hip hop. O sea, en este baffle van a poder escuchar casi cualquier tipo de música, ¿vale? O sea, casi cualquiera, o sea, por no decir que cualquier tipo de música, porque realmente, o sea, tiene una curva tan plana, o sea, no tiene ni muchos graves, ni muchos agudos, ni muchos medios. O sea, tiene una curva bien planita. Por lo cual, con un ecualizador, ya podemos hacer esas variaciones para ajustarlo al tipo de música que queramos. Pero vamos, básicamente este baffle, ya de manera directa, sí, sin ecualizador, ya suena bien. Ya es un equipo que suena bonito. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? O sea, que sea un equipo que suene perfecto a la primera. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen, ¿no?